El gobierno presentó este jueves el Plan Nacional de Participación por la Reforma Educacional. Esta iniciativa pretende recoger visiones de distintos actores sociales para fortalecer los proyectos de ley. Convengamos en el término incidente, en el sentido que sí va a incidir, porque nosotros vamos a escuchar y todas aquellas coincidencias que tengamos entre la opinión ciudadana y el contenido fundamental del programa de la presidenta Bachelet, obviamente serán más que acogidas. Cuando hay opiniones ciudadanas que sean contradictorias con el programa, obviamente nosotros con mucha transparencia diremos esto no lo podemos acoger. Bueno, además el titular del Mineduc anunció el envío de un proyecto que permite la libre organización dentro de las comunidades universitarias. Hoy día hay un decreto que impide la participación de los estudiantes y de los trabajadores de la educación en cualquier instancia de gobierno universitario. A nosotros no nos parece que eso sea correcto, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, no obstante que sí respetaremos la autonomía de las distintas universidades o casas de estudios para darse el proceso de gobierno interno que ellos estipulen, pero no nos parece que la ley lo deba impedir. Bueno, ¿y qué responden los estudiantes a este anuncio hecho en el día de hoy por parte del ministro de Educación? Estamos con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Nashla Burman. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Te vi muy atenta y escuchando las palabras del ministro. ¿Es suficiente con el anuncio del día de hoy para ser parte de esta mesa de conversaciones o no? A ver, primero que todo que estemos hablando hoy de la derogación de los artículos del DFL2, por supuesto que tiene que ver y es un logro del movimiento estudiantil y sus movilizaciones por muchísimo tiempo. Está una demanda más que histórica, por lo tanto es positivo y responde al trabajo que hemos hecho en conjunto con los distintos actores de la educación en las calles y eso quiero dejarlo claro primero. Ahora, esta declaración de intenciones, de compromisos, ya la hemos visto antes, la vimos en el 2011 con Joaquín Lavín, en ese entonces ministro de Educación, un papel firmado donde se explicaba claramente el compromiso de derogar los artículos del DFL2 y hoy de alguna manera viene en la misma línea el compromiso, pero no tenemos fecha, no tenemos plazos y mientras no esté ese plazo y esa fecha no vamos a tener ninguna diferencia respecto a lo que se había dicho en años anteriores. Por supuesto que es positivo que este gobierno lo diga, es una de nuestras garantías, como tú bien señalabas al inicio de la nota, pero no es suficiente cuando no sabemos si va a haber un plazo que es infinito, que no saben cuándo es, que quieren hacerlo lo antes posible, si tiene urgencia o no. Cuando se le pregunta al ministro, y escuchaba muy atentamente a ver si lo iba a repetir, si esto respondía de alguna manera al movimiento estudiantil para participar, se hace un guiño, en vez de a los movimientos sociales que han puesto esta demanda sobre la mesa, al gobierno anterior, diciendo que esto responde a convicciones de este gobierno que se venían enseñando desde el gobierno anterior, cuando si existiese ese compromiso real ya se hubiese hecho hace rato. Entonces, me parece que hay como una resistencia a darle piso de alguna manera, por decirlo en términos simples, a los movimientos sociales y a sus demandas cuando van en la línea de los cambios que nuestro país necesita y me parece que es tiempo de que se empiecen a dar señales al mundo social, a las demandas, no solo al movimiento estudiantil, hay muchas organizaciones, pero creo que ya tuvimos bastantes señales hacia la derecha, hacia el gobierno anterior, hacia sectores que quieren quedar blindados de los cambios. Nashla, para ser claro, tú dices, es positivo, pero no basta, no es suficiente. ¿Esto cierra la puerta entonces a la posibilidad de que ustedes puedan participar de estas conversaciones con el Ministerio de Educación o lo van a pensar y van a entregar prontamente una respuesta? A ver, el proceso de participación parte el martes, quedan algunos días en los que el Mineduc todavía puede señalar una fecha, todavía puede ser más claro. Al ministro cuando se le preguntó... ¿Con eso basta con una fecha? A ver, yo creo que eso ya es una diferencia. Ya es una diferencia porque hay una programación, hay una planificación. Nosotros entendemos que esto no va a ser de la noche a la mañana, entendemos que hay un proceso legislativo que es necesario, pero sí marca que tú como Mineduc te estás poniendo plazos, estás planificando, entiendes lo que estás haciendo y que se puede poner una fecha. Un compromiso cuando al ministro se le pregunta ¿y en qué fecha estamos pensando? ¿Cuáles son los plazos? Eso lo vemos después. Creo que no se condice, hay que entender la importancia que tiene esto. La derogación de los artículos del DFL2 no es algo superficial, es algo esencial para que exista organización estudiantil. Hoy en las mesas que el mismo gobierno está proponiendo, en la mesa de educación técnica, no pueden haber representantes estudiantiles porque no pueden organizarse. Así de sustancial es, entonces creo que
que falta, y hay tiempo todavía, creo poco, pero hay para dar una señal concreta, dar más definiciones, hablar de alguna planificación. Por lo pronto nosotros como mesa ejecutiva nos vamos a reunir el lunes, para analizar esto bien. Pasó recién hoy día, hemos conversado, pero claramente hay que darle una vuelta de manera más acabada. Nájila, ¿y no condiciona la posibilidad de avanzar en este tema el poner estos ciertos petitorios que ustedes hacen puntuales, que se responda a estas exigencias que están teniendo? ¿Y no se corre el riesgo también por parte del movimiento estudiantil de ser acusados de intransigentes? A ver, yo creo que nosotros en ningún caso, entiendo lo que va, en ningún caso nosotros pretendemos que la legislación en torno a gobernanza y democratización, que una de las mesas no solo la mesa del gobierno, sino uno de los temas fundamentales de la reforma, no solo toca educación superior, sino también educación secundaria. Es fundamental que la hagamos entre todos y en las mesas de negociación y en los procesos que se abran, las distintas organizaciones y en congresos y en movilizaciones y en propuestas, que todos construyamos juntos la legislación en los tiempos que corresponde, con los actores que corresponde. La legislación en positivo me refiero, lo nuevo que vamos a construir respecto de gobernanza y democratización. Pero acá hay un punto que viene mucho antes de eso y que es la primera piedra para que exista siquiera un proceso de participación que sea representativo. Como te decía, muchas organizaciones de educación superior privada no pueden organizarse o se organizan a la mala y terminan siendo perseguidos y acusados por las mismas autoridades de sus casas de estudio. Los estudiantes de la educación técnico-profesional no van a poder tener representantes en esta mesa directo, me refiero directamente, elegidos por ellos, etcétera, porque claramente el resto del movimiento estudiantil que participe, si es que participamos en ese espacio, por supuesto que vamos a acoger esas demandas, pero hoy no lo pueden hacer porque está prohibido legal, hay una restricción legal y creo que es necesario entender que nosotros no pretendemos reducir la legislación respecto de democratización a una garantía de la CONFECH y no pretendemos poner como garantía que esta sea la reforma educacional si no nos subimos, sino que es necesario, con los años que llevamos movilizándonos, con las experiencias distintas que hemos tenido, que como tú sabrás no han sido positivas, ya hemos pasado por procesos como este. ¿Continúa la desconfianza hasta ahora entonces por parte del movimiento a estas invitaciones que está haciendo el Ministerio de Educación a participar y a ser parte un poco de cómo seguir, podríamos decir, escribiendo o trabajando en lo que puede ser la redacción de temas importantes que están por venir? A ver, es complicado porque no se trata de desconfianzas que surjan de la nada, sino que son desconfianzas, o más que desconfianzas, son experiencias que hemos tenido y de las que hemos aprendido. Esperemos que no empiecen a conflictuarse el avance de la reforma, la oportunidad que significa participar de esa construcción de reforma con la experiencia negativa que hemos tenido. Y creo que en ese conflicto tenemos que todos estar súper comprometidos a sacar lo mejor de eso y poder avanzar. Pero para eso es necesario ser cauto y entender de manera súper responsable que bien, estamos hablando de la derogación de los artículos del DFL2, que es súper positivo, estamos hablando porque nosotros lo pusimos ahí, etcétera. Pero esto ya pasó antes y pasó por escrito en un documento y es lo que te decía al principio. Entonces, avancemos en serio, pongámosle plazos y avancemos en conjunto, pero claramente el movimiento estudiantil tiene que ser más cauto, sin ser intransigente, entendiendo que hay que avanzar, que hay que ceder, que hay que perder otras cosas, pero creo que estamos en un espacio, en un contexto en el que estamos avanzando de manera responsable, estamos viendo por todos lados cómo esto puede salir bien y ser cautos viene de la experiencia que tuvimos y no podemos desconocer eso y es difícil cuando llevar tanto tiempo en esto, con tanta gente detrás, con tantos años, no yo personalmente, sino que es un movimiento social. Pero no se corre el riesgo, tal vez, Nájila, de quedar un poco aislados en esta discusión, de que finalmente, claro, tú dices, nosotros tenemos que defender estas exigencias que nosotros estamos haciendo y queremos fechas, por ejemplo. Ya, pero por lo menos vimos que aquí había una que se tomó en cuenta parte de la exigencia que ustedes estaban planteando, que es decir, vamos a avanzar en derogar este DFL2, este impedimento que existe para que puedan participar más activamente algunos sectores dentro de las conversaciones. Pero tal vez es mucho más lo que se pierde al no ser parte de estas conversaciones cuando sí una de las exigencias, podríamos decir, más transversales, una de las primeras que exigía el movimiento estudiantil, de ser parte de esta mesa, de estar en las conversaciones, de estar siendo parte también de lo que se va a dar, por ejemplo, en el Congreso. Sí, no, por supuesto, y nosotros tenemos una actitud dialogante, queremos participar de las instancias de construcción de esos contenidos, porque sabemos que con este gobierno no tenemos que pedir una reforma, exigirla, sino que hay que jugársela en los contenidos, y en los espacios donde se discutan y se construyen esos contenidos, por supuesto que queremos participar, pero que el ministro salga hoy comprometiéndose o diciendo que tiene intenciones de derogar los artículos del DFL2 no es suficiente
para que eso se realice, no garantiza que se va a realizar, a eso quiero ir. Y eso está fundado en la experiencia previa que tenemos, está fundado en que le preguntan al ministro y responde más o menos en términos superficiales sobre el DFL2, le preguntan por qué o qué es lo que está detrás de esta convicción, de esta intención, y señala convicciones del gobierno anterior. Creo que el discurso no es algo como para obviarlo, sino que es importante porque en ese discurso se están dando señales hacia la derecha, hacia el gobierno anterior, y creo que eso apunta en mantener la misma lógica que hemos tenido hasta el momento de resguardar un poco que la derecha, o calmarla un poco haciéndole gestos, pero creo que es hora, y estoy convencida de que la reforma puede tomar otro rumbo, un rumbo en el que interprete la ciudadanía, si es que se empiezan a dar señales a los movimientos sociales, porque son precisamente los movimientos sociales quienes han propiciado esta reforma, es precisamente el movimiento estudiantil, por ejemplo, quienes han propiciado esta demanda de la derogación de los artículos del DFL2. Entonces creo que son dos cosas distintas que hoy se unen, por supuesto, porque tienen que ver con las garantías que pusimos. Es algo que vamos a discutir el lunes, pero como mesa digo, pero creo que también hay un tema aparte que tiene que ver con lo de fondo, que es, en este caso puntual, la derogación de esos artículos. No hay una fecha, hay un discurso prácticamente igual al del gobierno anterior. En el 2011, en agosto del 2011, se comprometieron a derogar esos artículos. Han pasado hartos años, estamos casi de aniversario de esa promulgación y no ha pasado nada. Entonces, no es suficiente, pero por supuesto que es positivo que lo estemos hablando hoy, y por supuesto que es una ganada del movimiento estudiantil. Nájila, ¿el movimiento estudiantil está lo unido como para tener una postura única respecto a los temas que se van a conversar? Porque se sabe que hay sectores distintos, hay posturas también ideológicas muy diferentes, y muchas veces había bastante diferencia entre lo que dirían, por ejemplo, los quienes son representados, o más bien quienes representan a los estudiantes secundarios versus lo que sucedía con la educación superior. ¿Está lo suficientemente unido el movimiento estudiantil para ir en una misma línea? Por supuesto que sí, o sea, hay diferencias, por supuesto que hay diferencias, y creo que nadie pretende ocultar eso, porque como en todas las organizaciones hay distintos movimientos políticos, hay distintos sectores, distintos intereses, pero somos representantes, y somos representantes de distintas universidades del país, de muchos estudiantes, y siempre hemos velado, al menos desde la mesa ejecutiva y desde la coordinación interna de la CONFECH, porque las decisiones que se tomen representen a los estudiantes y no a un movimiento político en particular. Creo que hasta el momento, a pesar de las diferencias que han existido, hemos sabido trabajar en base a objetivos que son mucho más grandes y que son consensos, y que precisamente tienen que ver con cosas como las que estamos hablando hoy y las que vienen en lo que queda de reforma. Así que la unidad está donde tiene que estar, en los objetivos. Una común. Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay detalles, si nos ponemos a ahondar en detalles, por supuesto que habrán pero 20... los temas más importantes, por supuesto que sí, por supuesto que sí, y en eso no hay problema, no tenemos una nueva mayoría con conflictos al interior, hay diferencias, por supuesto, pero en lo que tenemos que estar unidos, que en los cambios que necesita nuestra educación, estamos más unidos que nunca, más unidos que cualquier otra organización, y esperemos que esos objetivos puedan permitirnos avanzar también en conjunto a lograr los cambios que estamos buscando. Perfecto. Nájila, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar, y atentos quedamos, por cierto, a la respuesta que puedan entregar el día lunes a este tema. Gracias. Y nos vamos al corte, nos vamos a separar por un instante, y ahora los dejamos con Ciencia para Todos, un microprograma de tecnología de la Universidad de Chile.